de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Estamos a menos de 24 horas de que se resuelvan los litigios, según la misma Corte lo comunicó, que el día de mañana, día 16 de diciembre, se estarían dando los resultados de estos dos casos. Tenemos con nosotros al ex vicecanciller de la República, don Carlos Roversi. Estamos esperando que don Nicolás Boylin se apersone acá a RTN Revista para poder discutir del caso. Don Carlos, bienvenido, muy buenos días. Muchísimas gracias y por supuesto a las órdenes de ustedes. Entremos con las declaraciones ayer de doña Laura Chinchilla, que decía que tenía un fallo, y le ponía el adjetivo de salomónico, ¿verdad?, haciendo referencia a esa forma de dar sí a las dos partes, sin darles un no también, que usted ¿cómo lo analiza? Me parece que, tal vez si me permiten hacer como una rápida reflexión hacia atrás. Este problema no arranca en el 2010, eso no es cierto, arranca en 1858, o sea, desde 1858 tenemos problemas limítrofes con Nicaragua, porque uno podría decir que hicimos un mal negocio en ese momento cediendo nuestro derecho fronterizo en el tema del río San Juan, donde realmente, de acuerdo al derecho internacional, debió haber sido la mitad del río para Nicaragua y la mitad del río para Costa Rica. Pero bueno, eso es parte de la historia. Esta nueva historia tampoco arranca en el 2010 y ahí me parece que empiezan los errores de los análisis. Esto arranca en el 2009. Desde el 2009 el gobierno de Costa Rica empieza a detectar una serie de acciones promovidas por el gobierno de Nicaragua y específicamente por el señor Eden Pastora, que lleva al gobierno de Costa Rica a iniciar una intensa agenda diplomática con Nicaragua, cosa que, lástima que no está don Nicolás, esperemos que venga, pero cosa a la que falta la verdad don Nicolás cuando él dice que no hubo gestión diplomática para evitar, digamos, la crisis. Ya en el 2009 hay una serie de acciones que desarrolla el entonces canciller Bruno Estaño, incluso existe una nota. La ventaja aquí es que la historia es inflexible, la historia está ahí, está escrita, o sea, lo demás no se puede inventar, o sea, no se puede inventar historias hacia atrás, salvo anecdóticamente. Cuando nosotros asumimos el gobierno, tenemos una reunión con el presidente Ortega, es una de las primeras reuniones que hace la presidenta Chinchilla, con la intención de evitar, digamos, que hubiese conflictos, porque realmente el gobierno tenía intenciones de otras acciones en política internacional más importantes. Hablábamos de la Alianza del Pacífico, de la OCDE, de incorporar al país a una serie de elementos importantes en materia económica y en materia de desarrollo. Lamentablemente empezamos a detectar, gracias a un esfuerzo que la Cancillería, tengo que decir que el equipo de Cancillería es un equipo muy bueno en el país, y monitorean y descubren unas declaraciones de Eden Pastora. Estamos hablando 22 días después de haber ingresado al gobierno, donde Eden Pastora anuncia la existencia, la compra y la venta de él de una draga hechiza con un ruso, y habla de 4 dragas y habla de hacer un dragado excesivo, exagerado, que iba a afectar intereses de Costa Rica, y empezamos una ofensiva diplomática. Hablamos con el embajador nicaragüense en el país, hablamos con el gobierno de Nicaragua, por supuesto ellos se burlan de nosotros, siempre lo han hecho, no es nada nuevo, y hay una carta en junio del 2010 hecha por mí, en ese momento como canciller en ejercicio, don René Castro estaba fuera del país, en donde le advertimos a Nicaragua las acciones ilegales que están haciendo, y Nicaragua por supuesto nunca responde. Además, esa carta se vuelve como muy popular, entre comillas, porque me genera un conflicto a mí con el canciller Castro, y además un periódico de circulación nacional que está ahí por Tibás, me hace una gran crítica diciendo que yo era un inexperto, etcétera. Esa carta es una demostración clara de las acciones costarricenses de vigilancia en función de lo que estaba haciendo Nicaragua. Después viene, digamos, el acto ya de agresión o de invasión, como quieran llamarlo, del gobierno de Nicaragua. ¿Ocupación? Yo coincido con Nicolás de que es un tema de ocupación, o sea, es una ocupación ilegal. Digamos que el ejército nicaragüense siempre ha ingresado a territorio costarricense. Digamos, aquí lo que queremos es ser lo más transparentes y honestos posibles. Costa Rica, en el pasado, antes de la administración de doña Laura Chinchilla, había descuidado la frontera norte. Y hay zonas inhóspitas en donde el ejército nicaragüense entra y sale como perro por su casa, ¿verdad? Y se descubre eso a partir de una denuncia que efectivamente hace una familia al diputado Claudio Monge,
de que había gente del ejército nicaragüense en su finca. Pero vean que la historia es diferente, o sea, hay una gestión diplomática muy fuerte, es más, y posteriormente es muy amplia, donde nos vamos a todo el mundo, donde recurrimos a los expresidentes, y les pongo 3 anécdotas. La primera anécdota es que me tocó a mí informar a un analista internacional muy bueno, muy valioso, que estaba en los medios de comunicación, porque buscamos a todos los analistas, que se llama Luis Guillermo Solís, hoy presidente de la República. Don Guillermo fue informado desde el primer momento hasta el último momento de lo que sucedió. Esa me parece que es una de las razones por las que don Luis Guillermo contuvo o mantuvo el mismo equipo de trabajo y ha mantenido la misma política de la administración anterior. La segunda anécdota que me parece es importante y tiene que registrarse históricamente porque es la historia real. Yo voy a buscar a don José María Villalta, y en ese momento estaba don José Merino del Río Vivo, era diputado. Me reúno con ellos y ellos me dice una cosa, Merino, que es anecdótica. Me dice Merino: si ustedes creen que yo puedo influir con el gobierno de Nicaragua, están equivocados. Yo tengo profundas discrepancias con Nicaragua, me parece que el régimen sandinista abandonó toda su política por la cual fue impulsada, y yo no tengo ninguna relación. Yo puedo hablar con Cuba. Y efectivamente habla con Cuba, incluso yo hablo con el vicecanciller Sierra, que me dice que les hablaron y que iban a hacer alguna gestión para evitar ver si podía resolverse el problema por otras vías que no fuera las vías de Fortaleza. Ese es digamos, como el inicio real de la historia. Y la tercera anécdota es que los cancilleres y excancilleres del país, me acuerdo un caso que tengo que contar, Bernie House, que ni siquiera respondía al gobierno ni nada por el estilo, se pone a las órdenes del país y yo lo mando un día después, iba sin plata, sin nada, a México a hacer un esfuerzo, porque ese fue un esfuerzo nacional y estaban informados los medios, los grupos sociales, etcétera. El otro elemento que me parece que es injusto también, que se ha dicho hace algunos días aquí, es de que dimensionamos o sobredimensionamos el tema, ¿no? El gobierno siempre habló de Isla Portillo, efectivamente son 3 kilómetros cuadrados de una zona inhóspita, pero mire, en derecho internacional como en soberanía, 3 kilómetros son igual que 300 kilómetros cuadrados. O sea, yo no veo ninguna diferencia, o sea, porque aquí se está jugando muchas cosas, se está jugando un tema de explotación marítima, de recursos naturales importantes. Nicaragua ya tenía planeado el tema del canal. O sea, que la cosa no es tan sencilla como se ha dado. Ese es el principal motivante, además, ¿verdad? Bueno, el canal y la explotación petrolera de la zona, ¿va? Y de gas natural. Pero son 3 kilómetros cuadrados de tierra firme, más sí, de mar territorial es... Por supuesto. Una multiplicación o sea, gigante. La decisión de mañana es muy importante, los costarricenses tienen que tener claro, porque si hay una decisión a favor de Nicaragua, van a cambiar los límites y vamos a perder territorio. Que también es lo que puede pasar con la tercera demanda que hay de Costa Rica hacia Nicaragua. Eso es muy importante, creo que merece otro programa, y ojalá estuvieran aquí expertos, porque en esto han estado colaborando muchos expertos costarricenses, gente patriota, hablo de Freddy Pacheco, por ejemplo, de Carlos Murillo, otra gente, porque por primera vez en historia de Costa Rica nos atrevemos a ir a una corte internacional a exigir el respeto a los límites marítimos de Costa Rica, que Nicaragua siempre ha violentado, y ese es el tercer caso, ¿verdad? Este primer caso es tan importante porque es un tema de soberanía. Nosotros hicimos las gestiones que hicimos, primero porque Costa Rica ha demostrado que sí se puede estar sin ejército. Lo más sencillo era, o sea, aquí dicen que por qué no se hizo otras acciones, pues tendríamos que ir a pelear a una guerra. Si nosotros hubiésemos ido a una guerra con Nicaragua y se muere un policía, yo me imagino que la historia le he dicho gobierno irresponsable que se permitió que matara a una persona, etcétera, porque nosotros no tenemos ninguna capacidad ofensiva y muy poca capacidad defensiva, porque esa ha sido la historia del país y por eso fuimos a la corte. Mañana se juega, primero, la historia de Costa Rica de que hay que ir a los organismos internacionales para defender nuestros derechos por la vía del derecho y la vía de la paz. Y segundo, se juega el tema de la integridad territorial. Eso es lo importante. El resto es accesorio y vamos a discutir si la Corte nos dice o nos llama la atención porque hay que presentar estudios de impacto ambiental o no antes de hacer obras, que además sería muy importante que ojalá lo haga la Corte, porque si la Corte hace eso, lo que va a implicar es que Nicaragua, cada vez que haga dragados o como hizo el aeropuerto o como quiere hacer el canal, Nicaragua tendría la obligación también de presentar el estudio de impacto ambiental a Costa Rica. Vuelvo perdón, para que va a contestar la primera pregunta, ¿verdad? Sobre las declaraciones de doña Laura. El día de ayer, respecto a que se tiene que tener en la mesa que pueda haber una resolución
favorable o desfavorable hacia los dos países? Mire, yo hablé ayer con gente en Holanda, hemos estado atentos al tema, le hemos dado seguimiento, por supuesto, desde el primer momento que se generó el tema y, digamos, partamos de que es una corte, ¿va? Y en la corte cualquier cosa puede suceder, o sea, uno no sabe porque son seres humanos los que están al frente y hay discrepancias entre ellos. Así que uno no puede especular y me parece que eso es lo correcto, no especular. Mañana se van a discutir 31 ítems, o sea, por eso va a durar casi 3 horas la sentencia, porque cada ítem puede ser votaciones de que 7 magistrados dicen una cosa, 5 dicen otra cosa, o uno se separa, etcétera, etcétera. El tema de fondo es el tema de la integridad territorial. Nosotros estamos muy optimistas en ese. Me parece que la defensa costarricense ha sido la mejor posible y es muy claro que Isla Portillo es costarricense. Pero podría ser la Corte Salomónica, como lo decía Randa. El gran tema que hay aquí, que es digamos, la duda que nos nace, es que por primera vez un tema de jurisprudencia histórica en el mundo, por primera vez la Corte une 2 casos. Eso es lo primero. Entonces eso, digamos que a uno lo empieza a poner a dudar. Sin embargo, Nicaragua no ha presentado, digamos, estudios de impacto que demuestren que hubo grandes daños al río San Juan. Tercero, cuando Nicaragua pidió medidas cautelares contra Costa Rica para frenar la obra de la Ruta 1080, etcétera, la Corte se la rechazó. A mí me parece que el escenario que podría darse es un jalonazo de orejas porque no le dimos un informe de impacto ambiental a Nicaragua, etcétera. Yo creo que de ahí no va a pasar, pero además, como les digo, eso ojalá que se dé, porque históricamente nos permitiría exigirle a Nicaragua que cada vez que hace obras en el río San Juan o cerca del río San Juan que impacta a Costa Rica, tendrían que presentar temas de impacto ambiental. Entonces, lo que uno podría presumir como un jalonazo de orejas, o si no es más bien positivo para el país. Don Carlos, hablando del tema de la trocha fronteriza no llega hasta Isla Portillo, está 30 kilómetros antes de la isla Portillo, y es uno de los alegatos que está haciendo Nicaragua, que la trocha no fue construida para defender la soberanía nacional como se ha dicho, como se le ha vendido a la gente. Eso es lo que dice Nicaragua. Ok, veamos de nuevo la historia. La historia, repito, es inflexible, no engaña. Cuando la situación se pone más grave, y algún día vamos a contar más anécdotas, aquí a pocos minutos estuvimos a punto de una guerra con Nicaragua. A pocos minutos, ¿verdad? Y entonces analizamos de cuántos muertos podrían presentarse. A ese nivel llegó el tema, ¿verdad? Y entonces se hace una parte de la trocha, o de la ruta 1856. Ahí está, en Río Colorado. Lo que se hace es la zona que permitía sacar personas por si era necesario sacar heridos. Y se hizo esa obra. Esa obra era para vigilar las acciones del gobierno de Nicaragua en relación a lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, no es cierto, en medida, y aquí por dicha que ya vino don Nicolás, no es cierto lo que dijo don Nicolás, que no tenía ningún sentido y que había que hacer un pedazo para poder proteger la zona. Por supuesto que sí, eso ahí está, y está bien hecha. No se podía llegar a Isla Portillo porque es casi imposible, es que hay que ir a la zona, ¿verdad? Hay que ir a la zona. ¿Por qué se continuó la obra de la Ruta 1856? Muy sencillo, el gobierno de Nicaragua arma toda la frontera. No es que armó solo la zona de Río Colorado y de Isla Portillo, eso no es cierto, arma toda la zona. Daniel Ortega, incluso en esa prepotencia de sátrapa invasor, porque no tiene otra palabra, anuncia que él estaría pensando retomar Guanacaste. Y el gobierno de Costa Rica tiene que tomar una decisión de proteger la zona fronteriza, además de que ya estábamos cansados de que Nicaragua, violentando los acuerdos internacionales, no permitiera el uso de navegación sobre el río San Juan. Esa es la razón por la cual se hace la Ruta 1856 y creo que es la razón histórica por la cual eso no se puede abandonar. Ya se incorpora con nosotros el profesor en Derecho Internacional, don Nicolás Boegling. Don Nicolás, le consultábamos a don Carlos acerca del tema de la trocha fronteriza y que usted ha venido sosteniendo, pues que no fue con el fin de defender la soberanía nacional el que se construyera, porque queda 30 kilómetros antes de Isla Portillo. Muy buenos días. Buenos días. Sí, muy buenos días, don Carlos. Efectivamente, cuando uno ve la ubicación de Isla Portillos con relación a los 2 puntos donde empieza y termina la trocha, uno se pregunta qué tiene que ver una cosa con la otra. No hay cómo vigilar lo que esté ocurriendo en Isla Portillos desde la trocha. Y lo vimos muy bien, don Carlos, cuando el señor Pastora hizo sus 2 nuevos caños en septiembre del 2013, no fue sino por un satélite colombiano que Costa Rica se enteró de lo que pasaba. ¿Qué significa eso? Que al día de hoy
Costa Rica no está monitoreando desde el punto de satelitalmente lo que está ocurriendo en Isla Portillos, algo que es muy distinto a lo que se nos hizo o se nos dijo que iba a pasar, que íbamos a tener un monitoreo satelital constante en Isla Portillos. Entonces, realmente esa trocha, sinceramente, uno se pregunta ¿para qué sirve? Y no está sirviendo de absolutamente nada. Qué pena decírselo así, pero es la realidad. Don Carlos. Tal vez, vamos a ver, ser claros, durante la administración de Laura Chinchilla el monitoreo fue permanente. O sea, yo no sé, ahora no podría decirlo, pero el monitoreo a través de satélites, se pusieron bases en la zona para tratar de monitorear vía el ICE, vía la policía. Lo que pasa es que, digamos, es muy fácil desde el punto de vista académico decir las cosas y no ir a la zona. Desde el punto de vista práctico hay que estar en la zona. Es una zona muy difícil. Realmente cuesta hacer obras en esa zona. Son obras multimillonarias para poder hacer obras en esa zona. Se pudo llegar hasta la zona que se hizo porque era el lugar donde se podía sacar heridos si iba a haber un conflicto. Ahí está la zona, hay que ir. Y es un lugar donde permitía efectivamente hacer monitoreo de las dragas, de las zonas. A la esquina en punto no se puede, efectivamente, a la esquina en punto no se puede porque había que retomar eso y ya había venido la invasión o había venido la apropiación del territorio y no podíamos entrar hasta que la Corte no definiera. Y la trocha, mal llamada trocha, la ruta 1856, es una obra necesaria. Yo no entiendo cuál es la necesidad de evitar la ruta 1856. Miren, si nosotros no nos permite el humor de los nicaragüenses, del ejército, del gobierno nicaragüense, no le permite a los niños ir a las escuelas en la zona, no le permite a los maestros, no le permite a la policía hacer vigilancia, no le permitió a la Cruz Roja nada. Y en ese momento se armaron en toda la frontera. Y la ruta 1856 es la forma democrática de soberanía y territorial del país para poder ya dejar de depender del río San Juan y de Nicaragua y poder hacer lo que podamos hacer en nuestro territorio como merecemos los costarricenses y no simplemente como el humor de los nicaragüenses o de los amigos de los nicaragüenses quiera darse en Costa Rica. ¿Es válido, don Nicolás, que se haya construido la trocha para defender la soberanía nacional? Tal vez, don Carlos, ubiquémonos un poquito mejor. Veamos en el mundo cuáles son las fronteras que son acompañadas de una ruta paralela a la línea divisoria. Veamos cuáles son los precedentes. Entonces, los precedentes son las fronteras de Israel, del lado israelí, efectivamente hay una ruta para el ejército israelí. La frontera entre las dos Coreas, hay un no man's land y hay una ruta paralela a la frontera entre las dos Coreas. Hay un pedacito de la frontera entre México y Estados Unidos. Había una ruta paralela al muro de Berlín en su momento. ¿Qué significa eso? Que es un diseño en situaciones altamente conflictivas, con países altamente militarizados, que tienen ejército, cámaras, vigilancia permanente, para contener algo. ¿Qué se supone que Costa Rica está conteniendo en 154 kilómetros cuando el punto donde hubo una incursión ilegal se llama Isla Portillos y está a 25 kilómetros del punto terminal de la trocha? ¿Qué es lo que se está conteniendo? ¿Lagartos? ¿Mosquitos? Cuénteme. Bueno, me parece muy poco serio. La ruta 1856 se hizo después de la ocupación de Isla Portillo, no antes. No es una obra hecha antes, inventada antes, ni diseñada antes. Es una necesidad del país. Y por eso, a la par de eso, se empezó a invertir en seguridad, se empezó a generar una policía. Recordemos una cosa, don Nicolás, y este es un gran tema. Costa Rica decidió no tener ejército. Y entonces Costa Rica no tiene ejército, es un país desarmado, no tiene poquísima capacidad defensiva, es cierto, porque a los costarricenses no les interesa invertir en seguridad y tiene absoluta cero capacidad ofensiva, no tenemos capacidad de enfrentarnos al ejército nicaragüense. Esa es, digamos, como la realidad. Entonces, ¿por qué se hace la ruta 1856? Se hace efectivamente como un mecanismo de protección de la integridad territorial costarricense, porque por primera vez un gobierno toma la decisión de decirle a Nicaragua, basta. Y lástima que no estaba don Nicolás antes, porque yo decía, es que el problema no arrancó ahora, arrancó en 1858 cuando hicimos un mal negocio sobre el río San Juan, porque los límites deberían ser diferentes, Nicolás, o sea, ese es el derecho internacional. El problema es que hicimos un negocio y Costa Rica respeta eso porque es un país serio. Y como un país serio respetó un acuerdo que hizo en 1858 el general Cañas,
con uno de los grandes académicos de América Latina, y el río San Juan es de Nicaragua, y nosotros nunca hemos peleado el río San Juan. Tenemos un derecho sobre el transporte marítimo, sobre la libre navegación, que Nicaragua respeta permanentemente. Pero déjeme decirle una cosa que es más grave. La acusación de Nicaragua contra Costa Rica, el 90% de la acusación de Nicaragua es documentos de costarricenses, de ONGs costarricenses, de especialistas costarricenses que le pasaron al régimen de Nicaragua la información para que preparara ese juicio. Pueden ir a ver el documento, ahí está, el 90% es de costarricenses, de gente, porque en Costa Rica todo lo minimizamos. En Costa Rica la gente ve la cosa como muy sencilla. ¿Y qué importa que los nicas se metan? ¿Y qué importa que Isla Portillo? ¿Y qué importa que no se proteja el territorio costarricense? ¿Para qué? De por sí no tiene ningún sentido. Ese es un poco el criterio que tiene que cambiar en Costa Rica, porque hoy fue Isla Portillo y Nicaragua tiene más intereses, por Dios. Nicaragua quiso hacer un canal y el canal estaba preparado para hacerlo sobre el río San Juan, y de no ser por las gestiones de doña Laura Chinchilla, el presidente Chi, que le pidió que frenaran a la empresa que viniera a hacer esa cosa, hoy estarían haciendo un canal con gravísimos daños para Costa Rica. Nicaragua hace un aeropuerto, Nicolás, en Isla Maíz, hace un aeropuerto de más de 3 kilómetros. ¿Cuál es la razón? Nicaragua se arma con armamento ruso. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Costa Rica tiene que quedarse quieto? Entonces, la razón que le doy, Nicolás, es que es una necesidad. La ruta Mitchell no era una necesidad para un conflicto específico, es una necesidad de soberanía para el país que tiene que terminarse. Yo estoy convencido que es la obra histórica de protección soberana de Costa Rica más importante de los últimos 100 años. Bueno, don Carlos, yo pensé que íbamos a debatir con un periodista y no con el vocero de doña Laura Chinchilla. No, yo vine aquí como vicecanciller y no como periodista. Ah, bueno, entonces una cosa. Ex-vicecanciller. Imagínense que es un proyecto estrella de la administración Chinchilla, y al día de hoy no sabemos quién fue el que lo sugirió. Inicialmente el señor Tijerino, el señor Tijerino dijo, no, un momentito, hay un artículo de él en La Nación, que seguramente usted conoce, que dice, no, yo nunca recomendé realizar esa trocha. Hay 2 artículos del Semanario Universidad que se titulan Se desconoce paternidad de la trocha. En el 2013, una periodista, colega de ustedes, de La Nación, insinúa que don Carlos Espinaj y el hermano de doña Laura tienen que ver con la trocha, y esos 2 altos funcionarios del gobierno lo que hacen es presentar una denuncia por presunta difamación contra la periodista por insinuar que sus nombres están ligados a ese proyecto estrella de doña Laura Chinchilla. Al día de hoy, don Carlos, tal vez usted nos pueda ayudar ahora, ¿quién fue la persona que sugirió que se hiciera esta trocha? Porque pareciera que hay un pacto de silencio alrededor de esa mega obra. Y repito, ¿no le parece increíble que 2 altos funcionarios demanden a una periodista cuando aparece el nombre de ellos en un reportaje sobre la trocha? A mí me parece que el realismo mágico de Gabriel García Márquez, sinceramente, se nos queda muy corto. Bueno, de nuevo, Nicolás, falta la verdad. Primero, don Ariel Chinchilla nunca fue funcionario del gobierno de doña Laura Chinchilla, primero que todo. Y don Carlos Espinach era el presidente, el representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es un órgano anexo al gobierno y no es, digamos, como parte del gobierno, como alto representante. El tema, repito, el tema de la ruta 1856 surge a partir de un trazo que se hace en la zona para vigilar, para pensar que dónde sacábamos a los heridos si es que iba a haber una confrontación, porque a ese nivel llegó, Nicolás. Es que habrá que contar la historia en algún momento, no creo que sea el momento, ni sabía que veníamos a hablar solo de la ruta 1856, porque si no hubiera traído los datos que Nicolás está pidiendo. Está derivando en pero el trazo se hizo, y a partir de ahí empezó a programarse, y la gente del MOP llevó una propuesta para poder desarrollar, digamos, el proceso del resto de la ruta 1856. ¿El responsable de la trocha? No, los responsables de la trocha somos todos. Y es Costa Rica en general. Y ustedes vayan a la zona. Es que el problema, Nicolás, yo le invito, vaya a la zona. Y pregunte con la gente. Y hable con la gente. La zona está ahí está la obra. Es una obra maravillosa. Bueno, con defectos porque lo frenó, porque se frenó. Periodísticos. Solo en zonas conflictadas. Qué raro. Ha dado resultados, digamos, por lo menos en la actualidad, que tiene que ver con un proceso muchísimo más amplio y más complejo,
de una ruta en abandono, ¿verdad? Y intransitable y con todo la problemática. Hay zonas, pero no todas, y sigue siendo muy transitable. Quiero decirles que hace poco... Es que sobre este punto, es decir, para diseñar una trocha de esas, en un clima como el de la zona norte, que es posiblemente la zona del mundo donde más llueve, no era normal que no hubiese ni siquiera un estudio, un simple estudio topográfico, un estudio para todo lo que tiene que ver con las aguas. No es normal. Entonces, repito, por favor, ayúdenos a entender quién fue. ¿Quién fue don Carlos? En una emergencia, las cosas se hacen por la emergencia. Entonces, no vamos a hacer estudios de impacto topográfico, impacto ambiental, en momentos en que estamos amenazados por un ejército, pero hay que tener claro que la geografía de esa zona particular no permite hacer una improvisación, y menos con los recursos que usted, don Carlos, y yo, y todos los que nos escuchan, estamos pagando. O sea, no vamos a permitir, o no se debería permitir, y aquí quiero hacer un llamado, porque durante todo este tiempo se nos dijo, es mejor no ventilar, es mejor no investigar, es mejor que esos informes no salgan a la luz pública, porque Nicaragua los puede usar. Bueno, la lectura del fallo se dará mañana, y a partir de ahora ya no hay razón alguna para que todos esos papelitos, todos esos informes técnicos salgan a la luz pública y se haga una investigación de verdad, que yo siento que la Fiscalía en todo ese tiempo, la Contraloría en todo ese tiempo, todo lo que tiene con acusaciones penales, todo esto se ha puesto en un congelador mientras la Corte fallaba. Bueno, ahorita todo eso se tiene que liberar, y ojalá, usted, don Carlos, lo sabe muy bien, ojalá esa investigación sea profunda y los papelitos hablen por sí solos. Coincido plenamente, ahí no tengo ninguna duda, totalmente de acuerdo. Lo que sí quiero decirle es que la mayoría de los documentos fueron enviados por buenos costarricenses al ejército nicaragüense y al régimen de Ortega para que nos acusara. Ese es el gran dilema de esto. Vamos... nada más quiero terminar con una cosa, don Carlos. Esa trocha ha sido un regalo en bandeja de oro para Nicaragua en el juicio en La Haya, y lamentablemente hay que esperarse a que mañana se hable, y se hable mucho, de la trocha en el fallo de la Corte Internacional de Justicia, sobre el cual tal vez podríamos también hablar en los próximos instantes. Yo quería que cambiáramos de tema, quería que superáramos un poco el tema de la trocha y hablemos sobre las perspectivas del relacionamiento internacional con uno de nuestros, quien debería ser un socio estratégico en el tema de la política internacional, ¿verdad? El país limítrofe. Las perspectivas, después de un proceso largo, fuerte, que se ha utilizado para generar división, odios, ¿cómo leen ustedes, cómo va a seguir el relacionamiento político, económico, internacional entre Costa Rica y Nicaragua después del fallo de mañana? Igual que desde 1858. Yo no creo que esto sea un capítulo diferente ni que vaya a cambiar la cultura. Dentro de algunos años el gobierno de Nicaragua va a volver a hacer acciones en contra de Costa Rica y va a seguir haciendo dragados irresponsables. Y mañana yo espero que la Corte, lo decía antes, que viniera Nicolás, ojalá que si nos va a dar un jalonazo de orejas, que es donde yo creo que más puede ser, porque no le dimos un estudio de impacto ambiental en momentos de la crisis policial, el crisis del tema de integración, ese jalonazo de aire, cuidado si no se le devuelve a Nicaragua, porque entonces va a obligar a Nicaragua también a dar estudios de impacto ambiental a Costa Rica sobre cualquier obra que desarrolle. Sería maravilloso que eso se dé, más bien todo lo contrario. Yo de los desafíos veo grandes oportunidades. Nicaragua no va a cumplir. Simplemente no va a cumplir. O sea, las relaciones con Nicaragua siguen siendo armoniosas en temas de integración, en temas económicos, en temas de las poblaciones. El pueblo nicaragüense no tiene nada que ver con las acciones del régimen sandinista o del gobierno de turno de Nicaragua, o los humores del gobierno nicaragüense, pero esos humores dentro de 3 meses o 4 meses o 5 meses o 6 meses, independientemente de lo que se sea, va a volver a ser igual. Si nosotros no logramos desarrollar un proyecto de desarrollo integral de la zona norte, que me parece que es la única forma de hacerlo, vamos a poder un poquito paliar esos conflictos. Pero yo no estoy muy optimista, sinceramente, de que esto mejore las relaciones de política entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno de Costa Rica. Las perspectivas, don Nicolás.
Bueno, hay que saber que la Corte Internacional de Justicia es un tribunal que siempre busca la manera de contentar a los dos estados en sus fallos. De ahí la idea de que posiblemente mañana nos digan que Costa Rica salió victorioso y en Managua digan exactamente lo mismo. Y esa es una intención que tiene muy clara el juez internacional en sus fallos, y es el de ofrecer un espacio, una oportunidad que hay que saber aprovechar. Ojo con eso, porque cuando se dictaminó la primera ordenanza en marzo del 2011, y el juez hizo también ese trabajo de dar un poquito a los dos, Costa Rica no lo aprovechó. Horas después de que se dictaminara, el señor Tijerino dijo que había un informe de inteligencia que al día de hoy no conocemos sobre un posible minado en Isla Portillos, y descubrimos que 24 horas antes de que se dictaminara esa ordenanza, la administración Laura Chinchilla emitió el famoso decreto de emergencia, que es la base legal para la trocha y todo lo que pasó. Entonces, son momentos que hay que saber aprovechar. Yo siempre recomiendo que hay que tener muchísima prudencia, muchísima mesura, porque es una oportunidad que brinda el juez para que dos estados que han estado lidiando durante años y años en procedimientos con discursos enardecidos de cada lado del río San Juan, encuentren un pequeño espacio para intentar reanudar sus relaciones. Y lo puedo ilustrar con el hecho que, por ejemplo, después del fallo entre Perú y Chile, los dos presidentes se reunieron. Después del fallo entre Argentina y Uruguay, los presidentes de los dos países también se reunieron. Es decir, hay como un nuevo espacio, un relanzamiento de las relaciones, pero hay que saberlo aprovechar. Evidentemente que yo veo que don Carlos no es muy optimista, y posiblemente muchos en Costa Rica no sean optimistas, pero Costa Rica y Nicaragua no pueden seguir gastando lo que están gastando en La Haya, con un récord histórico de 4 demandas en 8 años y medio, y si vamos más cerca en el tiempo, 3 demandas en 3 años y medio. Eso es un lujo que no se ha dado nunca en la historia de la justicia internacional, porque los estados, por más conflictivos que sean, siempre encuentran la manera de negociar todo asunto de interés mutuo, algo que al día de hoy Costa Rica y Nicaragua no han sabido o no han querido hacer realmente. Pero Colombia y Nicaragua tampoco lo pudieron hacer. Entonces, en el caso de Colombia es muy interesante, y ojalá mañana Costa Rica no se sienta inclinada por hacer algo que hizo Colombia, Jamás, ¿verdad? jamás. Colombia está obligada, guste o no, a acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia, y no tiene otra salida. El problema en Colombia es que nadie explicó a la opinión pública colombiana cuáles eran los distintos escenarios. Y yo creo que hoy en Costa Rica adolecemos del mismo problema. Nadie ha querido explicarle a la opinión pública cuáles son los distintos escenarios posibles que se darán en el día de mañana. Bueno, me extraña, o sea, tenemos 5 años de estar explicándole a Costa Rica en todos los niveles cuáles son los efectos o escenarios que podrían presentarse, pero además, vea qué grave, es que estamos hablando de relaciones entre países serios, y con Nicaragua no es un país serio, y el régimen sandinista no es un régimen serio, ya lo demostró también con Colombia, pero además ya el régimen sandinista ha anunciado que en el momento en que se pueda apropiar de los límites marítimos que le ha dado la Corte, para mí sorpresivamente la forma en que lo hizo, pero bueno, ya es una decisión de la Corte, ya no nos compete a nosotros. Nicaragua ha anunciado de que parte de los límites marítimos de una negociación que hubo en el pasado entre Costa Rica y Colombia ya es propiedad de Nicaragua. Y entonces ahí viene un nuevo conflicto, va a venir un nuevo conflicto de mares territoriales. Por eso incluso se presentó la otra denuncia que ni siquiera se va a ver mañana, Nicolás, que viene posteriormente, y que ojalá pudiéramos compartir todos en conjunto y ayudarnos, porque ahí viene un nuevo conflicto. El conflicto eterno da réditos políticos. En el caso de Nicaragua sí, en el caso de Costa Rica yo creo que no. Okay. Nicaragua sí le da mucho rédito político. Ocupamos unas declaraciones finales, pero ya estamos sobre tiempo. Bueno, yo lo que quisiera decir es que hay que prepararse a todos los escenarios posibles. Puede ser un fallo muy favorable para Costa Rica, puede ser un fallo muy favorable para Nicaragua. Nicaragua en el 84 ridiculizó a Estados Unidos, en el 2012 humilló a Colombia,
ese mismo equipo que asesoró a Nicaragua en el 84 y en el 2012 es el equipo que ahora tuvo que lidiar con el de Costa Rica. Entonces creo que hay que ser honestos y hay que preparar a la opinión pública a todos los escenarios. Y este trabajo lamentablemente no se ha hecho, y les puedo adelantar que esa demanda que hizo Costa Rica en materia de limitación marítima podría resultar mucho más desventajosa en cuanto a su resultado que la actual línea paralela que parece respetarle Nicaragua a Costa Rica. Vean el peligro de creer que en La Haya todo se puede arreglar simple y llanamente porque hay una incapacidad de negociar de tú a tú con su vecino. Don Carlos. Bueno, primero, coincido con don Nicolás en que siendo un juicio puede suceder cualquier cosa. Primero que todo, esa es la primera reflexión, cualquier cosa. Son 31 ítems, de los cuales yo me imagino que los jueces van a resolver cada uno diferente. Va a ser muy enredado, por eso quien especule ahora o a partir de las primeras horas me parece irresponsable. Creo que hay que esperar la sentencia con toda la tranquilidad del caso. Me parece que el gobierno de Costa Rica y su equipo ha hecho una labor meritoria, seria, responsable en defensa de la integridad costarricense. El tema más importante mañana es el tema de la integridad territorial. Ese es el tema básico, el resto es accesorio. Habrá que revisar y dimensionar el tema. Me parece que va a ser histórico por el tema ambiental y que va a permitir incluso, repito, un desafío, se va a convertir en una gran oportunidad para Costa Rica. Creo con pesimismo de que eso no va a resolver el problema de Costa Rica y Nicaragua, que nos podemos sentar con el régimen sandinista las veces que sea. Yo no veo al presidente Solís no sentándose con el presidente Ortega, pero veo al presidente Ortega burlándose del presidente Solís y de Costa Rica, como siempre lo ha hecho los gobiernos nicaragüenses, dependiendo del humor que tengan en ese momento. Muchas gracias a don Carlos y a don Nicolás. Importante resaltar, Randall, que mañana pues la sentencia va a estar en vivo acá por Canal 13 y Radio Nacional. Por supuesto, el jueves estaremos de nuevo en RTN Revista dedicando traducida, me dijeron que traducida en español. Exactamente. Y así es, vamos a un corte comercial. Son las 7:25 y después del corte estará con nosotros el expresidente de la República, don Miguel Ángel Rodríguez.